Hola de nuevo y bienvenidas y bienvenidos. Bueno, antes de continuar con las subrutinas, estoy viendo que pues puede ser muy conveniente tocar el tema de unas ciertas directivas que no había explicado, pero que ahorita parece que sí se requieren, entonces por eso las voy a explicar. La primera es la directiva de Find. Esta se parece mucho a la directiva EQ. Si recuerdas, la directiva EQ lo que hace es que tú proporcionas una palabra, después se escribe la directiva EQ y luego escribes un número. Y entonces cuando tú utilizas la palabra que escribiste a la izquierda de EQ, es sustituida en tus programas por el número que hayas puesto después de la directiva EQ. Eso viene al principio de las clases, esas definiciones. Esta directiva define pues trabaja parecido a la directiva de Q. Tú escribas el hashtag o el gatito define, después vas a escribir aquí una palabra y aquí vas a escribir, lo puedes separar por espacio o por una tabulación, puedes escribir una cadena con un fragmento de código si quieres. Y cuando tú escribas esta palabra, el software en Pilab lo que va a hacer es sustituirla por esta cadena. Eso puede ser muy cómodo, por ejemplo, cuando a ciertos pines les asignamos una tarea o están asociados hacia un tipo de salida o hacia un tipo de entrada. Entonces, a veces es conveniente llamarles por un nombre en lugar de llamarles por port A, algo, ¿no? O sea, a veces es más cómodo hacerlo así. Voy a poner un ejemplo más adelante en donde utilicemos con el PWM que vamos a construir. Sería muy conveniente utilizar esto del define, ¿no? O a lo mejor en el ejercicio del semáforo pudiera ser. Bueno, esta es una directiva. Y la otra que me gustaría platicarte ahorita, pues es esta de que se llama macros. Fíjate que, bueno, el tema es más largo de lo que viene aquí, pero lo que vamos a usar se simplifica con esto. Este tema que tenemos de macros, lo que nos dice, pues es que tú puedes declarar esto que se llama una macro para que el MPLAB te construya una parte del código como tú se lo hayas dicho o como se lo hayas solicitado. Entonces, tú le vas a poner un nombre a tu macro. Aquí dice que es una etiqueta. Le ponen que es una etiqueta y que luego sigue la palabra macro. Y que después separado por comas, tú vas a poner algunos argumentos. Pueden ser pues algunas palabras o pueden ser algunos números. Y lo que va a hacer el software en Pilaf es que cuando tú escribas esta etiqueta, pues la va a sustituir por el fragmento de código que hayas indicado, pero además incluyendo los argumentos que le hayas puesto aquí. Bien, vamos a poner aquí el ejemplo que pone el propio microchip. Veamos, aquí pone una macro que se llama read. Entonces read macro la declara, ¿no? Y aquí pone tres argumentos, uno que es device, buffer y count, y ya está. O sea, son los tres. Y dice que los valores que tú metas aquí, pues van a ser sustituidos en el código que se menciona a continuación, que sería, por ejemplo, aquí que dice carga el acumulador, y aquí en donde dice device, pues si tú pusiste un valor aquí o una palabra, pues eso se va a sustituir exactamente aquí en donde dice device. Y ya dice que eso se escribe en el registro 20. Después dice que cargues al acumulador con, y aquí tú pusiste otro argumento. Bueno, pues cuando construya en Pilaf el código, lo va a escribir aquí ese valor que tú utilices cuando mandes a llamar esta macro. Y después lo mismo pasará con este movelw que tenemos aquí, que incluye el count, ¿no? Aquí está este valor que tú ingreses aquí, pues te lo va a escribir cuando construya el código en esta parte. Estas macros en su sintaxis lo que indica es que deben de terminar con una directiva que se llama endm, que finaliza la macro. Existen otras directivas relacionadas con las macros, es todo un tema. De hecho, de este archivo que está relacionado completamente con las directivas de ensamblador, pues vas a darte cuenta que es todo un tema completo el de las macros, pero para lo que necesitamos con esto es suficiente. Eh, Nosotros tenemos que hacer algunos ejemplos para que esto quede bien claro y que se vea la ventaja a la hora de usarlo en nuestros programas.
antes pues de irnos a los ejemplos que tenemos que hacer, pues yo te pido que si te sirve esta información, pues apoyes este canal dándole un like. Si no te has suscrito, pues podrías aprovechar para suscribirte y activar las notificaciones para que veas todos los ejemplos que voy a ir subiendo. Si conoces a alguien que le sirve esta información, por favor comparte. Esa es la mejor manera de aprovechar este material. Entre más gente lo tenga, pues mejor va a ser, porque el esfuerzo vale la pena. Bueno, vámonos directamente al ejemplo, a MPLAB. Bueno, pues ya estamos en MPLAB. Ahora, pues lo que más me urge ahorita es la utilización de las macros, el uso de las macros, y después veremos el define, que es un poco más sencillo. Para que valga la pena ver lo de las macros, pues yo creo que podemos utilizar uno de los ejemplos que ya hemos escrito. Por ejemplo, podríamos irnos al ejercicio de las subrutinas que hacía el parpadeo, que es el ejercicio anterior. Y si te das cuenta, pues la forma de construir estas subrutinas de tiempo, pues lo hice copiando y pegando el código, cuando en realidad podría crear una macro y pedirle a MPLAB que construya el código. Vamos a ver cómo se haría. Vamos a crear un archivo nuevo que se llame macros, tal cual. Este archivo lo que va a incluir, pues van a ser pues diferentes macros. Quiero decirte que las macros como tal no van a ocupar el espacio de memoria de nuestro microcontrolador, a menos que le pidamos a MPLAB que construya código a partir de ellas. Entonces, en cuanto construya código, pues sí, ahí sí va a ocupar espacio, pero mientras no, pues no va a pasar nada. Podemos seguir construyendo macros y si no las mandamos a llamar, pues no pasa nada. Vamos a hacer un archivo nuevo y luego vamos a reutilizar este código que tenemos aquí. Vamos a crear un archivo nuevo, así, y vamos a crear unas macros que se llamen, por ejemplo, subrutina de tiempo de una variable. Le voy a guardar esto de una vez para que cambie el tamaño de la letra. Aquí le voy a llamar macros. Así, macros. Ya le cambió el tamaño. Después le digo que esto es una macro. Y cuando es una subrutina de tiempo de una variable, lo que quiero que me construya, pues solo recibe una variable que le voy a llamar var1. Y esto, por ejemplo, lo único que haríamos sería aquí decirle, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que hagas esto, move LW. Y aquí lo que vamos a cargar es lo que ingresemos desde el exterior como var1. Eso es lo que vamos a ingresar al código que nos va a construir. Y después le decimos que esto lo pase al registro 60, 0x60, y que mande a llamar a la subrutina subrutina de tiempo de una variable, ¿no? Que esa pues la tenemos en un archivo escrita. Y esta sería toda la macro. Por lo tanto, aquí yo voy a poner pues el fin de la macro, que sería un end m, y listo. Bueno, esta macro o las macros que puse aquí no lo salvé en extensión SM. Lo voy a volver a salvar para que no cometer un error. Aquí era macros y se guardó con extensión de C y era .asm, ¿no? Ahí está, macros.asm. Vamos a separar. Esta fue la subrutina de tiempo de una variable. Pues vamos a crear otra. Yo creo que podemos poner un separador pequeño aquí. Y podríamos crear esto mismo, por ejemplo, con con un nombre parecido, no el mismo nombre, que sea subrutinas de tiempo de dos variables. Y pues los argumentos que recibirían serían var1 y var2, ¿no? Porque son dos variables las que necesitamos. Ahora, como contenido, pues la verdad es que lo voy a copiar de aquí. Lo voy a copiar de aquí hasta donde llega el llamado a subrutina. Esto no me sirve, lo de los 25 milisegundos. Y esta, por ejemplo, es de 3 variables. Entonces aquí podríamos cambiarle el nombre a que esta será de 3 variables. Y aquí agregaríamos un factor extra que sería el var3, ¿no? Y aquí, en lugar de que estos valores van a venir del exterior de la macro, cuando la utilicemos, entonces aquí sería francamente var1. Aquí sería var2. De hecho, ya estaba escrita. Ya lo tenemos escrita, var1. Aquí iría var2. Y aquí, en este punto, iría var3. Y al final terminamos nuestra macro con un end m.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la macro? Esta es la declaración de la macro, esto. Lo que va a construir en MPLAB es esto. Y aquí termina la macro. Esto, cuando mandemos a llamar la macro que se llama subtet3, MPLAB va a construir este código y tú vas a proporcionar estos valores. Cuando mandes a llamar la macro, tú se los vas a proporcionar y MPLAB se va a encargar de insertarlos aquí. Entonces eso nos ayuda mucho porque se va a ver más limpio nuestro código. Esta fue la de 3 variables, pues nos faltaría nada más la de 2 variables, que también tenemos una de 2 variables aquí, sería esta, ¿no? Nada más sin el... bueno, aquí también necesitaría copiar esto y ponerle que esta va a ser la de 2 variables y que esta solo recibe 2 argumentos, ¿no? Que sería var1 y var2. Ahora sí, en este código copiamos esta parte y lo vamos a poner aquí, ¿no? Y nuevamente, pues esta etiqueta no me sirve de nada porque no es un código específicamente para un valor de tiempo, sino ahí está. Aquí tendríamos estas macros, por ejemplo, ¿no? Y ahorita vamos a construir otras, o una más por lo menos, sí. Y ya salvamos nuestras macros. Y ahora te voy a enseñar con respecto a este código, pues cómo nos quedaría. Voy a salvarlo y ya cierro este archivo. Bueno, quiero decirte que las macros se tienen que mandar a llamar, tienen que estar definidas antes de que las quieras utilizar. No es como las subrutinas que pueden estar escritas hasta abajo del código, porque finalmente estas sí ocupan un espacio en la memoria y necesitan, pueden estar escritas en diferentes partes, y lo que tú haces es cargar al contador de programa con la dirección en donde inicia esa subrutina. Por eso es que pueden estar escritas en diferentes partes, a diferencia de las macros que no deben de estar definidas antes para que las pueda utilizar en MPLAB a la hora de ensamblar todo el código y que construya ese fragmento de código. Bueno, de aquí vamos a poner que utilizando el oscilador de 0xf0 a 0x0f con tiempos de creo que eran de 200 milisegundos, sí, de 200 milisegundos, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces vamos a utilizar este ejemplo. Aquí vamos a hacer una macro ahorita con esto también. Pero, ¿qué te parece? Como tiene que estar declarado, tienen que estar declaradas nuestras macros antes de que empiece el programa. Si te das cuenta, tendría que ir antes del encabezado, porque el encabezado pues incluye toda la inicialización del código. Entonces lo correcto sería que fuera arriba del encabezado, o inclusive adentro del archivo de encabezado en la parte superior. O sea, aquí podría yo abrir encabezado. Este es nuestro encabezado y yo podría decirle, ¿sabes qué? Incluye las macros para que ya estén listas para utilizarse desde el principio. Entonces esto es lo que voy a hacer, las voy a incluir aquí. Le voy a decir que que abra el archivo que se llama macros.sm. macros.sm, ¿no? Ya guardamos nuestro encabezado. Ya está. Y ya está incluido aquí. Le voy a poner un comentario aquí. Incluye macros. Ya está. Bueno, ya están las macros ahí adentro. Ahora, ¿qué te parece si al archivo macros creamos una macro que sea de un test o de una revisión de un puerto si se aprieta, ¿no? Si se aprieta un interruptor que esté conectado a un puerto, pues entonces que le elimine los rebotes y todo. Entonces, ¿qué te parece? Voy a copiar este código y voy a abrir otra vez las macros aquí y vamos a crear una macro nueva para hacer ese ejemplo y que ya no tengamos que preocuparnos de en qué puerto tenemos un interruptor tipo push. O sea, simplemente que pues nosotros le digamos desde afuera con qué puerto queremos trabajar, ¿no? Vamos a crear una macro, perdón, pero primero el nombre, ¿qué nombre será bueno? No sé, interruptor, que se llame, no muy largo, antirrebotes, nada, vamos a ponerle push antirrebotes, ¿no? Así, push anti-R. Luego le ponemos la macro, aquí decimos que es una macro
¿Y qué es lo que necesitaría? Que le diéramos dos argumentos. Aquí le vamos a poner que nos dé el puerto y que nos dé el pin, ¿no? O sea, el número de pin. Entonces aquí nosotros lo que vamos a poner en la macro, le voy a quitarle un poquito de esto. Fíjate que esta macro manda a llamar a la subrutina de 25 milisegundos. Quiere decir que cuando la utilicemos deberíamos de incluir una subrutina de 25 milisegundos. Podríamos hacer esa subrutina de 25 milisegundos, tal vez también por una macro o simplemente la definimos hasta abajo, no lo sé. Vamos a intentarlo ahorita así. Aquí en lugar de que diga un puerto en específico, pues como va a venir la información del exterior, aquí le voy a poner que la variable o bueno, el argumento que está entrando es puerto y que el pin que quieres leer es pues el que etiquetaste como pin. Y después aquí otra vez sería el puerto para cuando ya se soltó el interruptor y aquí otra vez sería pin. Nuevamente así quedaría nuestra macro, nada más nos faltaría terminarla con un m. Y ahora sí, lo guardo y vamos a ver cómo sustituiría yo este código. Pues mando a llamar mi macro de esta manera. Le pongo el nombre que se llame push -anti-r. Y después de argumentos, pues yo aquí le voy a decir que quiero que el primer argumento se llame port E y que donde dice pin sea 0. Entonces, a la macro le va, cuando este llamado de macro lo que va a hacer es que es exactamente aquí donde estoy poniendo este llamado de macro, va a construir un código idéntico a este que está aquí, pero en lugar de escribir puerto va a escribir la palabra port E y en lugar de escribir pin va a escribir 0 en donde está en este código. Así tal cual me lo va a construir cada que yo utilice esta macro. Entonces hace que mi código se vea más limpio, aunque cuando revisemos la memoria, francamente se va a ver que pues realmente se utilizó el port E, que es el registro 9 de la RAM, y que el otro pin que el pin que se está leyendo aquí pues es el bit 0 del puerto E, ¿no? Entonces ya sería todo lo que escribía con respecto al llamado de la macro. Después esta parte de acá pues ya sabemos que es la que hace la oscilación, pero aquí mandamos a llamar esa ¿cómo decirlo? Esa subrutina de 200 milisegundos aquí. Entonces aquí tal vez aquí es 200, creo, así venía como 200. Aquí lo que conviene, por supuesto, es aquí lo que nos conviene a nosotros pues sería, pero estoy modificando aquí, déjenme guardar es que este código que estoy cambiando no es es el del otro registro. Permítanme dejarlo como estaba antes. Esto lo voy a copiar. Ahí está, así estaba, se queda como estaba, ¿no? Nada más aquí si era swap con W y acá era 200. Sí debe estar así con 200. Y más bien que estamos creando, pues aquí es en donde yo copiaría ahorita este código que está aquí adentro, ¿no? Y ese es el que vamos a modificar. Todo esto que está en el interior. Ahora sí. Y ya lo cerramos porque nada más necesitábamos la información que está dentro. Otra vez, este código que está aquí es el que se sustituye por la macro, que ya la tenemos, bueno, yo la copié aquí. Esto iría aquí. Después del cambio de banco, ya sabemos que esto nos deja en el banco 0. Y aquí está lo de la macro. Ahora, aquí tenemos una subrutina que se llama 200 milisegundos. Yo, la verdad, pues como ya no tendría que crearla de esta manera, tal vez aquí lo único que tendría que hacer, en donde dice T200 milisegundos, pues sería escribir la macro, ¿no? Que me construya aquí la macro. Recuerda que la macro, esta por ejemplo que es de dos variables, pues nada más escribiría sub t 2v, así, y después los parámetros, ¿no? Que sería el var 1 es 117 en decimal, por supuesto, le tengo que poner un punto, y el otro valor
El otro valor sería el 243. Bueno, y después de eso, pues ya sería todo. Este código desaparece porque ya está en la macro, macro lo va a construir y aquí vendría un return. Ahora, si te das cuenta, ya estaría tan limpio hacer esto que ni siquiera vale la pena en ocasiones mandar a llamar a esto como una subrutina, ¿no? Entonces, tal vez ahorita valga la pena también hacer las correcciones de tiempo y que esta macro vaya aquí, en lugar de llamarla de esta manera, incluir la macro aquí para que se construya toda la subrutina. Bueno, eso lo haremos ahorita. También nos falta la de 25 milisegundos. Entonces también en la de 25 milisegundos, esta pues se ve que la tenemos hecha con una de 3 variables. Aquí lo vamos a hacer así. Y aquí pondríamos que es una subrutina de tiempo de 3 variables, las que estamos utilizando. Y pondríamos que los argumentos son 3. El otro argumento es 47. Y el último argumento es el valor 25, ¿no? Estos valores son los que tengo aquí y listo. Todo esto lo puedo eliminar porque lo construye la macro. Y como mandamos a llamar estas subrutinas de 25 milisegundos y la de 200, pues bueno, tengo que utilizar el return, aunque después voy a poner aquí la macro y ya desaparecerá este return y de hecho este call, ¿no? Bien, vamos a... Parece que es todo el código. Vean cómo se simplificó, se ve más limpio y todavía lo vamos a dejar más limpio. Bueno, el código así como está ya está listo para ensamblarse. Tengo que mencionarte que hice una pausa porque me di cuenta que el archivo lo había nombrado mal, le había puesto en lugar de macros, macros. Y también que en el archivo justamente de macros, que por acá tenemos, que ahora sí se llama macros, no macros, había omitido un que se llama fin de macro. Entonces este lo omití y me había marcado un error antes de poner la pausa. Entonces pues bueno, ya hice las correcciones. Ahora voy a ensamblar y esto ya no debería de causar ningún problema. Ahí está el código ya ensamblado y lo que te quiero mostrar en la memoria de programa, cuando aparece la macro, por ejemplo, la cuestión que tenemos aquí del push antirrebotes del puerto E,0, pues vemos que primero viene la definición de nuestros puertos y los cambios de banco hasta que llegamos a que el registro 3, el bit 6 lo ponemos en 0 y después el bit 5, que este es el que nos cambia al banco 0, ¿no? Esta línea ya sería esta línea de aquí, ¿no? Aquí tenemos el tris, aquí el tris D se pone en ceros, aquí cambiamos al banco 0 y luego este código que viene aquí vendría exactamente por esta parte aquí, donde preguntamos si el bit 0 del puerto E, que es el registro 9 del banco 0, está en 1, ¿no? Y si no, pues dice regrésate a la línea, a la etiqueta C, ¿no? Bueno, a la dirección C. Si está en 1, bueno, pues llama a la subrutina de 25 milisegundos, que está en la dirección 17. Acá está, donde se empieza la carga de datos, y ahí se llama la subrutina de 25 milisegundos. Y después viene y pregunta si ya se soltó el interruptor. Aquí está lo del registro, el puerto E y el bit 0. Después que salte, si no está en 0, pues se regrese una línea a la dirección F, y si sí, pues que otra vez llame la subrutina que está en la dirección 17, que era de 25 milisegundos, que ya habíamos mandado a llamar, ¿no? Entonces, como ves, esta directiva de la macro, cuando la mandamos a llamar con estos argumentos que metimos, nos crea el código que necesitábamos. Así, si yo tuviera otro interruptor tipo push en otro puerto, vamos a imaginar que en el puerto E2, bueno, pues lo único que haría sería copiar este código y en lugar de poner puerto E,0, pues pondría puerto E,2, ¿no? Esa es la ventaja de utilizar las macros, que nos construye el código que nosotros ya definimos previamente. Ahora, para lo de las subrutinas de tiempo, pues nosotros podemos medir aquí claramente, le voy a poner un breakpoint para que nos corra hasta este punto. Este no es el ejercicio 18, a ver, déjenme ver qué está pasando. Se está quedando esperando a que apriete un interruptor, no, por eso es que no pasó de ahí,
Lo voy a comentar tantito esta línea porque si no tendría que estar ahorita jugando con el stimulus, metiéndole un 1 y un 0. Aunque pues lo podríamos hacer aquí, por ejemplo, crear un estímulo nuevo a través del, perdón, vamos a meterlo aquí, por ejemplo, si no quisiera comentar esta línea, tendría que meter esas señales yo. Y aquí ya nada más le digo que la señal pues va a llegar por el puerto E0, que sería el RE0. Aquí lo puedo agregar. Aquí yo le digo que quiero que se coloque en 1. Pues a lo mejor que se coloque en 1 o que más bien dé un pulso en alto, ¿no? Que si está en 0 dé un pulso en alto, y aquí ya nada más le voy a decir que pues yo quiero que ese pulso en realidad dure varios milisegundos. Le voy a poner aquí que en realidad la persona dejó su dedo puesto en ese pulso pues durante 280 milisegundos, ¿no? Se me ocurre ese valor. Y yo aplico Fire aquí, ¿no? Y le doy Apply y ya. Cuando yo simule esto, pues vamos a ver, voy a correrlo. Se va a salir por completo de ese punto. Bueno, aquí me dice que lo quiere construir otra vez. Y ahorita le vuelvo a dar Fire. Eso fue porque modifiqué y le había puesto un comentario. Otra vez, aquí lo corro. Se va a quedar aquí esperando el push. Yo ya le voy a dar aquí Fire a esto para que tarde ese pulso 200 milisegundos. Y lo corro y va a llegar sin problemas hasta este breakpoint, ¿no? Ya, y eso fue porque le metí un pulso simulado en ese pin a través del stimulus. Bueno, ya voy a cerrar tantito el stimulus. No lo quiero guardar. No me sirve mucho ahorita. Y lo que me interesa a mí es medir esto. Voy a poner el stopwatch en 0. Voy a disminuir un poquito esto. Lo voy a poner en 0. Y vamos a medir el tiempo de los 200 milisegundos. Y bueno, pues aquí nos dice que son los 200 milisegundos. Aparecen 3 ciclos extras. Parece que eso es una cuestión que tiene en Pilaf, porque inclusive a pesar de que voy a correr otra vez, por ejemplo hasta este punto voy a poner esto en 0 y me voy a brincar esta subrutina. Esos 3 ciclos son los que existen por haber saltado esto. A ver, vamos a ver. Me brinco esta subrutina y aquí están los 200 milisegundos exactos. Y ya viste que los 200 milisegundos los construimos también a través de una macro. Ahora, por ejemplo, se me ocurre, nada más para ejemplificar, en este caso, ahorita vamos a hacer una corrección de tiempos, pero para ejemplificar lo de la directiva define, se me ocurre hacer esto. Define, yo aquí voy a poner una palabra que diga salida, P salida de puerto de salida, sí, puerto de salida. Y después como valor cambiante o como cadena, fíjate qué te parece si yo pongo port T. O se me ocurre también, sí, nada más ahorita por el momento port T, aunque pudiera ser una cadena inclusive un poco más larga, ¿no? Y aquí entonces en donde dice puerto D, pues yo podría escribir aquí la palabra puerto de salida y el software la cambiaría por porte. Vamos a hacerlo nada más con esta que dice aquí, le vamos a poner pues salida, aunque en realidad no se nota mucho la ventaja todavía porque pues estamos sustituyendo algo así. La ventaja es que en ocasiones podemos inclusive escribir una instrucción completa con su argumento o con su operando y debería de funcionar. Entonces pues lo podríamos hacer así, pero vamos a dejarlo por este momento así. Vamos a ensamblar y vemos que no hay errores y que cuando llegamos a esta línea que dice puerto de salida, aquí dice que MoveWF puerto de salida, y puerto de salida aquí dice que es el registro 8, que es el puerto D. Entonces está bien hecho, o sea, hace bien la sustitución. Vamos a hacer en otro ejemplo, voy a poner una mejor secuencia para la directiva define, donde sustituyamos toda una cadena como esta, ¿no? Por el momento lo voy a dejar como porte. Creo que es más obvio la información así con la palabra puerto D.
Ahora, en cuanto a la construcción, fíjate que cuando nosotros incluimos esta subrutina de 200 milisegundos, yo la puedo pasar para acá, pero me van a faltar 4 ciclos. Entonces aquí fíjate, yo aquí la voy a poner en lugar de 200, voy a construir la macro aquí mismo y voy a eliminar esto de aquí. Sin embargo, me van a faltar 4 ciclos. Voy a construir el código otra vez, ensamblarlo, y te vas a dar cuenta como ya no, la directiva ya no va a ser eh, de 200 milisegundos, sino que le van a faltar esos 4 ciclos. Lo corro hasta este punto. Otra vez tendría que el estímulo, ahora sí lo voy a, a, a comentar, para no caer ahorita en lo del estímulo. Cierro esto y me voy directamente a la directiva. La pongo en cero el stopwatch y voy a brincar la subrutina para ver cuánto tiempo tarda. Perdón, hasta que salga de la subrutina. No se está saliendo. Parece que como si estuviera atorado en esa directiva. Voy a poner un breakpoint aquí para que corra hasta este punto. Y aquí ya nos dice que llegó hasta 199.996. Faltan 4 ciclos. Entonces ahora sí yo tendría que construir una subrutina. No, pero no aquí. En el ejecutable que tengo. Le vamos a poner que sea de 200 milisegundos, ¿no? Está 200.000 ciclos con 4 nops. Y nos dice que hay 0 error para una de 3 variables donde los valores son 11, 35 y 73. Entonces va a ser de 3 variables. Aquí sería 11, 35 y 73. Son los valores que debería de cargar yo. La voy a ensamblar de nuevo. Ya está, y vamos a correr, ponemos en 0 y ahora sí, está en 0 ahorita el stopwatch, lo voy a correr y ya una vez que corre toda la subrutina, pues ya vemos que nos la dejó exacta, ¿no? Como decía ahí, 200.000 cerraditos, y ya desaparecí otra etiqueta más por aquí que teníamos y ya quedó un código mucho más limpio, ¿no? Ya este sería mi código final, utilizando macros. Bueno, pues yo creo que esto sería todo por este video. Yo creo que ya no hay más que agregar. El siguiente video vamos a platicar acerca de PWM. Entonces, pues no te lo pierdas. Hasta la próxima.